Bueno, buenas noches. Entonces les decía que la clase de hoy va a tener como dos instancias. La primera va a ser explicarles y asignarles los temas para un trabajo que hacemos en la cátedra. Es un trabajo grupal, que nosotros es un pequeño trabajo de investigación y de exposición sobre temáticas que tienen que ver con el campo del arquitectónico y de la ingeniería. Antes de pasar a los temas que ya están asignados por grupo, les vamos a explicar, bueno, un poquito cómo sigue el cronograma y explicarles un pequeño cambio con respecto al cronograma de principio de año, eh, que bueno, que se lo estoy mostrando justamente ahí en pantalla. En principio, las entregas que tenemos se respetan, ¿no? Sé que tenemos una entrega. Bueno, acá va a haber un primer cambio. Tenemos un primer cambio, eh, o sea, se respetan, pero sí, con un pequeño cambio. La entrega del 17 de septiembre, que es el trabajo práctico 3 va a pasar al lunes, ¿no? Ahora en este segundo cuatrimestre, lo que ustedes tienen establecido en el cronograma, lo vamos a hacer al revés. Lo que aparece acá los días lunes va a pasar el martes y viceversa. Entonces tendríamos la entrega del trabajo práctico 3 el 16 de septiembre la, y la entrega del trabajo este, del esquicio, digamos, eh, que va a confluir en un coloquio, como hicimos anteriormente, del trabajo práctico número 3 y el trabajo práctico número 4 que es el que llamamos nosotros el esquicio, va a ser el día 1 de octubre. Perdón, al revés. El 30 de septiembre, la fecha hasta que está el 1 de octubre, pasa al 30 de septiembre. Por eso les digo, para ser más sintéticos y más simples, todo lo que figura en el cronograma los días lunes pasa para el martes y lo que estaba los martes pasa para el lunes. ¿Qué vamos a hacer los martes después en este segundo cuatrimestre? Vamos a desarrollar estos trabajos de investigación, ya terminados los teóricos, porque ya digamos, el de esta semana y el de la semana que viene ya serían los últimos teóricos. Ustedes van a desarrollar un pequeño trabajo de exposición, de investigación, que va a tener este cronograma. Vamos a arrancar entonces el día martes 17 de septiembre con el primer grupo, no con el primer grupo, con la primera tanda, que ya les voy a mostrar cómo los hemos distribuido. Y vamos a tener entonces el 17, el 1 de octubre, el 8 de octubre, el 15 de octubre, el 22, el 29 y el 5 van a ser eh, estas exposiciones que van a ser de manera grupal. Van a estar haciendo esta exposición grupal más o menos entre 3 y 4 grupos por día. Ya les voy a explicar el práctico. Pero este es el cronograma, o sea, desde el 17 de septiembre hasta el 5 de noviembre, bien digo, hasta el 5 de noviembre nos vamos a distribuir y ustedes van a exponer este trabajo. Ahí les paso a compartir de qué se trata. Un cachito.
A ver, ¿cómo? ¿Qué pasaría? Estaría viendo. Sí, no se comparte la pantalla, A ver, ahí. no hay problema. Ahí está. Bueno, vamos a desarrollar entonces. Vamos a empezar por el final. David se ve Vamos. como el Office sin entrar todavía. ¿Cómo? Se ve el Office, pero la pantalla de inicio no, la No, pantalla no completa. se ve, no se Solo ve el inicio, no sé si a lo mejor está un poco más demorada la... No, yo veo lo mismo. A ver, Ahí va. ahora sí. Ahí se ve. Sí, Bueno, vamos a empezar por el final. Vamos a tener. Estamos teniendo cuántos grupos, 25, ¿verdad? O 26. Ya te digo, había uno sí, más. porque me parece que se había dividido un grupo. Sí, dame un segundo que Yo busco mi tengo carpeta acá. 25, me parece. Bueno, no importa, mientras van buscando las compañeras. Acá están asignados los temas según los grupos. Vamos a Sí, arrancar este son año. 20 son Vamos a arrancar 25. este año. Nosotros distribuimos estas temáticas para que ustedes se expongan. Las hemos distribuido de una manera de arrancar de lo más general, de lo que tiene que ver, ¿no? Con los contenidos que vimos a principio de año, sobre todo, donde empezamos a hablar de conceptos más generales en torno al urbanismo, para después trabajar de manera como más delimitada, más sesgada, en relación a cuestiones temáticas más definidas. Pero este año he decidido arrancar por un tema que es el que estamos viendo y que va a estar bueno que por lo menos un grupo le pueda dar un cierre a lo que tiene que ver con la vivienda colectiva, ¿no? Vamos a arrancar con el tema de vivienda colectiva y ese tema lo va a tener asignado el grupo número uno para desarrollarlo el día 17 de septiembre. El grupo número 2 va a desarrollar la temática en torno al urbanismo sustentable. Fíjense que en realidad, digamos, estamos mencionando temas, ¿no? Son como especies de áreas temáticas, como de definiciones muy generales, y la particularidad o el desafío de ustedes va a ser, bueno, en que sepan en torno a esta temática elegir, ¿no? Y desarrollar un aspecto, bueno, que le haga un aporte a la carrera, que le haga un aporte a la asignatura y que le haga un aporte a ustedes como estudiantes y futuros profesionales, ¿no? O sea, acá nosotros lo que proponemos son como temas, ¿no? Que son bastante amplios, porque vivienda colectiva, bueno, vivienda colectiva, hay mucho por decir y por hablar, y el desafío va a ser que ustedes, bueno, puedan desarrollar una temática interesante en 20 minutos de un tema acotado en relación a esta cuestión. Entonces, el grupo número uno, vivienda colectiva. Grupo número dos va a tener o va a desarrollar lo que es urbanismo sustentable. Grupo número tres va a desarrollar uno de los nuevos paradigmas que hay en torno a las nuevas corrientes del urbanismo, que es lo que se denomina como nuevo urbanismo, ¿no? La ciudad en 15 minutos, bueno, esas cuestiones que por ahí hemos mencionado en algunos de los teóricos. El grupo número 4 va a desarrollar también otro paradigma vigente que hay en torno al urbanismo, que es la ciudad y la perspectiva de género, ¿no? Cómo se puede eh, eh, intervenir en la ciudad, ¿no? A partir de un enfoque, de una perspectiva de género. El grupo número 5 va a desarrollar la temática que tiene que ver con espacio público. Fíjense también, es un tema muy amplio, muy grande. Bueno,
habría que ver qué aspecto eligen ustedes para desarrollar. El grupo número 6 va a desarrollar, eh, va a hacer una presentación en torno al área metropolitana de Córdoba, qué es el área metropolitana de Córdoba, qué comprende el área metropolitana de Córdoba, cuáles son la cuestión institucional en torno al área metropolitana de Córdoba, cuáles son las normativas o cuál es la normativa vigente, ¿no? Que regula el área metropolitana de Córdoba, etcétera. Eh, el grupo número 7 va a desarrollar urbanismo de loteos y barrios cerrados, pero estaría bueno también que no solamente estos grupos o el grupo que vaya a desarrollar esta temática se enfoque, ¿no? en qué son los barrios cerrados, sino también cuál es la incidencia y cuál es la gravitación y qué efectos produce sobre la ciudad, ¿no? Hay una temática que vimos al principio del año que tenía que ver con la segregación, ¿no? Entonces, estaría bueno por ahí que pudieran hacer algún tipo de vinculación, algún tipo de articulación con respecto a cuáles son los beneficios de estos barrios cerrados en las ciudades, pero también cuáles son sus efectos negativos. Eh, el grupo número 8 va a desarrollar la temática en torno a las barreras arquitectónicas y urbanas en la ciudad de Córdoba. Por ahí estaría bueno que pudieran identificar, ver, indagar acerca, bueno, de cuáles son las problemáticas generales sobre estas barreras arquitectónicas que hay, que están presentes hoy por hoy en las ciudades y que después se pudieran enfocar un poco en cuáles son, ¿no? Habiendo hecho ese rastreo, habiendo hecho esa indagación general, habiendo, digamos, establecido ese marco, por decirlo de alguna manera, poder identificar cuáles son concretamente las barreras arquitectónicas y urbanas según el criterio, ¿no? O según lo que investigaron en la ciudad de Córdoba. ¿Sí? El grupo número 9 va a desarrollar la temática en torno a las viviendas sustentables. em, y también acá, sobre este aspecto, yo les aconsejaría que se enfocaran en, porque también el bien sustentable es un tema muy amplio, pero enfocarse, ¿no? en cuestiones que tienen que ver en resoluciones contextuales, es decir, en contextos como el nuestro, en contextos latinoamericanos, en el contexto de nuestro país, pero también, sobre todo, haciendo principal foco en cuestiones que tienen que ver con su disciplina, como por ejemplo, ¿no? en la adopción de técnicas, de materiales, de sistemas constructivos que hagan a estas viviendas sustentables. Eh, y después empezamos y entramos ya a desarrollar, a partir del grupo 10 en adelante, creo, si es que no me equivoco, empiezan a desarrollar ya las presentaciones o las exposiciones, los diferentes grupos, en relación a ciertos referentes en el campo de la arquitectura y de la ingeniería, ¿no? Entonces arrancamos con Antonio Gaudí, que era un arquitecto español, que lo va a hacer o lo va a presentar el grupo 10. Eh, Wright, Frank Lloyd Wright, que es un arquitecto americano, norteamericano del siglo XX, que también lo hemos nombrado en algunos pasajes de los teóricos. Eh, Otro exponente es Mies van der Rohe, que también era un arquitecto alemán, que después trabajó, eh, después de la guerra, se trasladó a los Estados Unidos. Bueno, el gran exponente del movimiento moderno y uno de los grandes referentes de la arquitectura contemporánea, que es Le Corbusier, que bueno, que también lo hemos nombrado varias veces a lo largo del año. Ese lo va a desarrollar el grupo 13. Eh, Stephen Hall, que quizás es menos conocido, pero también tiene una profusa obra, que lo va a desarrollar el grupo 14. Y después vamos a trabajar o a exponer el grupo 15. Fíjense que ahí están las fechas, ¿no? O sea, los primeros cuatro grupos
eh, van a exponer el día 17 de septiembre, de grupo 5 a grupo 7 el día 24 de septiembre, del grupo 8 al grupo 10 el 8 de octubre. Estos últimos cuatro grupos, Wright, Van der Rohe, Le Corbusier y Stephen Hall, el 15 de octubre. El 22 de octubre, el grupo 15 va a exponer Vladimiro Acosta, que era un arquitecto argentino que en realidad estaba naturalizado porque era ruso. Eh, ¿Por qué se puso Acosta? No me acuerdo. No sé si alguna de las chicas se acuerda por qué se puso Acosta, pero tenía un apellido ruso. Eh, que fue, Probablemente digamos, porque era imposible de escribir y de pronunciar, porque así hacían con los inmigrantes en esa época y te sí, cambiaban y te ponían posiblemente, cualquier apellido cuando era muy difícil posiblemente. Pero fue pronunciar. un gran continuador de la obra de Le Corbusier, de las concepciones y los conceptos de Le Corbusier, bueno, en nuestro país. Vamos a seguir con el grupo 16 con Eladio Dieste, que era un arquitecto uruguayo, un gran maestro en el uso del ladrillo, el ladrillo armado. Entonces, por lo tanto, el grupo que desarrolle o que exponga a este arquitecto, también le recomiendo que haga, ¿no? Que trate de hacer foco siempre pensando en el campo de la ingeniería, ¿no? ¿Qué, qué es lo que qué es lo que de cada una de estas temáticas ustedes pueden aprovechar de mayor manera en el campo de la ingeniería? Me parece que la cuestión de la técnica, ¿no? La técnica constructiva del área de este es fundamental. Eh, el grupo 17 va a desarrollar Amancio Williams, que también era un arquitecto argentino. Una de las obras emblemáticas de Amancio Williams, si no me equivoco, corríjame si no, chicas, es la Casa del Puente en Mar del Plata, pero bueno, también está en la línea de Vladimiro Acosta, es un arquitecto dentro de la línea de la arquitectura moderna del siglo XX. Y de ahí pasamos a un grupo que es bastante disruptivo, un grupo ecuatoriano, que está formado por cuatro integrantes, creo que son dos hombres y dos mujeres, el grupo que se llama Al Borde, eh, que aparte de ser excelentes arquitectos y tener una obra muy profusa y muy comprometida, son muy piolas, en el sentido de que si el grupo 18 que lo va a desarrollar le manda un mail y les pide tener una entrevista por Zoom, no tengo la menor duda, y le dicen a ustedes de que son estudiantes de ingeniería civil, de una universidad argentina, de la UTN, no tengo ninguna duda que a alguno de ellos les va a dar una entrevista, una charla, eh, y y va a hablar con ustedes de manera muy gustosa, porque lo han hecho con otros estudiantes bueno, en arquitectura también en otra materia los trabajamos a este grupo y la verdad que son muy piolas. Gente muy humilde, gente muy despojada, muy generosa, pero bueno, si le van a pedir una entrevista, vayan con una guía de preguntas, ¿no? Como para preguntarles algo que a ustedes les sirva y que ellos les puedan responder. Bueno, el día 29 de octubre vamos a ir con el grupo 19 con Enrique Braune, que es un arquitecto chileno, eh, que está muy comprometido también en el campo de lo que es la arquitectura sustentable. Eh, Tiene una obra muy profusa y muy interesante. Matías Klotz, que también es otro arquitecto chileno, que lo va a desarrollar el grupo 20. Eh, Después vamos a ir con el grupo 21, con una arquitecta mexicana que se llama Tatiana Bilbao, una arquitecta que también tiene una obra muy diversa, pero también bastante comprometida con lo que es la vivienda social. Eh, Vamos a seguir con el grupo 22, con un arquitecto indio
que se llama Charles Correa, que también está muy comprometido con lo que es la producción arquitectónica en el campo de lo social, pero también en la producción desde lo sustentable. Eh, 5 de noviembre, ya ahí cerrando, vamos a... el grupo 23 va a desarrollar un arquitecto que es más icónico, quizás más comercial, que es un referente también, que es un arquitecto británico, Norman Foster. Eh, el grupo 24 va a indagar sobre la obra de una arquitecta italiana que se radicó en Brasil, que se llamaba Lina Bobardi, una arquitecta también, mm, este, donde van a poder indagar también diferentes cuestiones que tienen que ver con el contexto que ella la lleva a instalarse en Brasil y en Brasil producir una obra, digo, una obra arquitectónica, no un edificio, una obra arquitectónica, su obra arquitectónica o su línea arquitectónica de una manera muy vinculada al contexto local. Eh, por último, creo que sería el último grupo, lo va a desarrollar a Félix Candela, sobre el que también les recomiendo poner el ojo en la cuestión de la técnica constructiva, el desarrollo tecnológico, ¿no? Y todas estas vinculaciones que podamos hacer desde el campo de la ingeniería. Y si hubiera un grupo 26, que creo que no lo hay, van a desarrollar la obra del arquitecto español también Santiago Calatrava, ¿no? Donde también tendremos que hacer foco un poco sobre sus lógicas tecnológicas, más allá de que sea hoy por hoy bastante criticada la obra en relación justamente a las fallas que pueden tener sus lógicas tecnológicas o, este, o sus desarrollos tecnológicos en función de, del- de la, de cómo la obra, del deterioro de su obra, ¿no? O de muchas de sus obras, pero bueno, también un arquitecto o ingeniero interesante para estudiarlo. Bueno, esto es un poco, entonces, estos son los temas que ya están distribuidos por grupos. Entonces, dentro de 2 semanas más o menos arrancan estos primeros 4 grupos. Eh, la presentación tiene que ser no más de 20 minutos y entiendan, por favor, de que primero tienen que todos poder desarrollar en este cronograma su temática. Y algo que vamos a evaluar también, ¿no? Y que se tienen que acostumbrar ustedes, que en las exposiciones que ustedes hacen, cuando hay una cuestión de tiempo establecida, la cuestión de tiempo también se evalúa. O sea, no es que si nosotros le decimos 20 minutos y ustedes nos dan 40 minutos, nosotros le vamos a poner más nota. Al contrario, le vamos a bajar la nota porque tienen que cumplir con ese tiempo porque aparte hay otros grupos. Pero aparte de eso, ustedes tienen que tener el desafío en 20 minutos poder hacer una presentación que sea coherente, que tenga contenido, que sea interesante y que pueda dar cuenta de lo que le pedimos. ¿Sí? Por lo tanto, no pretendemos nosotros que ustedes hagan copy-pegue de cosas que ven en Internet, porque para eso directamente entramos nosotros. Aparte de todas estas cosas ya las sabemos. No, o sea, no. Todas estas cosas las sabemos. Entonces, no necesitamos que hagan un copy-pegue, sino que hagan un trabajo de indagación y de reflexión. Entonces, tiempo estimado 20 minutos, se recomienda por una cuestión, no está en ningún libro, pero se recomienda que más o menos el promedio de diapositiva es una diapositiva por minuto, ¿no? Presenta una diapositiva que ustedes puedan desarrollar en un minuto. Aparte de eso, van a presentar un pequeño ensayo que no tenga más de 10 páginas, que sea un poco el resumen de lo que ustedes han desarrollado, que no va a hacer falta que lo impriman y lo van a subir junto con la presentación que hagan a sus compañeros, la van a subir a un espacio que vamos a habilitar nosotros para que suban los trabajos. Acá aparecen los propósitos, ¿no? Reconocer la especificidad de las prácticas técnicas a través del análisis de prácticas proyectuales de un diseñador del campo de la arquitectura o de la ingeniería
y los condicionantes del proyecto, caracterizar las actuaciones de campo disciplinar. Cuando hablamos de campo disciplinar, estamos hablando del campo de ustedes, de la ingeniería, ¿no? Como prácticas técnicas dotadas de sentido en ambientes humanos. Se trata de entender cómo estas prácticas técnicas tienen que ver, ¿no? O se asocian, o se articulan, o tienen correspondencia con el ambiente humano en el cual se desarrollan. Por lo tanto, hay que reconocer los contextos e ideas de un arquitecto contemporáneo, esto en el caso de los diseñadores, ¿no? Para aquellos del grupo, creo que era de 10 en adelante, donde sobre todo tienen que desarrollar diseñadores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que conocer, tiene que haber una diapositiva, dos diapositivas, donde conozcamos de alguna manera al diseñador, quién es, dónde se desarrolló, qué pensaba, ¿no? O qué piensa, bueno, si es que no se murió, qué piensa, o qué pensaba, qué ideas de alguna manera guiaron su obra. Eh, para poder entender de alguna manera los productos, ¿no? Y sus procesos de diseño. Eh, Y otro propósito es que ustedes puedan indagar y desarrollar sobre una temática de interés en el campo de la ingeniería que aporte conocimiento y visión compleja sobre el campo de actuación de ustedes futuros ingenieros. ¿Sí? Entonces, es un trabajo grupal. eh, Insisto sobre algo que a veces no parece muy evidente, pero también los vamos a evaluar en función de lo que respondan cada uno. Se puede haber notas diferenciadas, ¿no? Según el desempeño de cada uno, según el interés que le pongan y cómo veamos que se han preocupado por desarrollar tanto ese trabajo como los otros. Eh, entonces, sobre todo cuando trabajemos con los diseñadores, como les decía antes, tratar de arrancar con la identificación del diseñador o de la temática. Si vamos a hablar de urbanismo sustentable, bueno, ¿qué es el urbanismo sustentable? Tratar de hacer una caracterización de qué se trata cada cosa. Para lo cual, bueno, ustedes serán libres de indagar sobre lecturas, sobre textos, sobre enlaces webs, ¿no? Sobre videos, lo que ustedes, sobre lo que puedan indagar. En el caso del diseñador, traten de descubrir cuáles son las posiciones que estos diseñadores tienen con respecto a la arquitectura, a la misma ingeniería, al urbanismo, a la ciudad, a la ciencia, a la tecnología, etcétera. ¿Qué esperamos? Que la información que ustedes recaben, ¿no? La puedan desarrollar en estos 20 minutos, que plasme una relación del arquitecto con su contexto, ¿no? Con el campo profesional donde se formó, donde trabaja, y con esa pequeña biografía personal que puedan incluir ustedes en el trabajo. Eh, Indiquen cuál fue la formación en el campo del diseño arquitectónico, urbanístico, qué influencias recibieron de otros diseñadores o de otros campos, o en qué campos de la actividad profesional se desempeñaron, eh, haciendo un pequeño registro sintético de la obra del diseñador. Eh, bueno, y en torno a esto desarrolla el trabajo. Otro consejo que les voy a dar, o mejor dicho, más que consejo, un requerimiento, una exigencia, tratemos de evitar lo que ha pasado en otros trabajos. Puede ser que ustedes, sobre todo cuando trabajen con los diseñadores, presenten alguna obra de estos diseñadores. Tratemos de que la obra no se sintetice en un muestrario de fachadas, ¿no? Si vamos a hablar de la obra, y bueno, hacer el esfuerzo de tratar de buscar cuáles son las plantas, explicar cómo es el funcionamiento de esa obra que están describiendo. Por supuesto que si quieren poner después para complementar algún aspecto que tenga que ver con una fachada o una maqueta, lo pueden incluir. Pero digo que la presentación de la obra no se resuma a mostrar fachadas. Si vamos a mostrar una obra, bueno, conozcamos la obra y expliquemos la obra. Cómo funciona, ¿no? Cómo está distribuida, cuáles son sus circulaciones,
cuáles han sido sus criterios de diseño, cuáles son los espacios, digamos, que se han proyectado, cuál es la tecnología a partir de la cual se ha resuelto esa obra de arquitectura, etcétera. Eh, por eso, a veces no necesitamos que ustedes nos presenten tantas obras del diseñador como sabe pasar, que a veces nos presentan un montón y no terminamos conociendo ninguna. Por ahí pueden ser dos o tres, ¿no? Que ustedes las pueden explicar de la mejor manera, de manera clara, y que den y que nos demuestren que han hecho una indagación y que se han preocupado por entenderla en relación al diseñador, ¿no? que la propone, eh, y que la puedan explicar desde el campo de ingeniería. Bueno, esto es un poco entonces, ya me pasa un poquito de tiempo porque ahora tiene que venir el arquitecto Giordano con la segunda parte, que es, hoy vamos también para ir cerrando un poco el trabajo práctico número 3, vamos a tener un teórico sobre criterios estructurales. Pero bueno, de esto se trata un poco el, 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 este, los lineamientos que tienen que ver con esta presentación que tienen que hacer de manera grupal. Los temas están ahí, esto está asignado, esto está subido ya a la UB para que lo puedan compartir con sus compañeros. Y bueno, y para que desde ya se pongan a indagar, ¿no? Sobre estas temáticas. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, o chicas, ustedes si quieren complementar con algo. No, no, todo súper claro. Está cargada ya la, la actividad. Le va a aparecer una fecha de presentación en la V y la semana que viene vamos a probablemente cargarles el video, un video instructivo, o se lo vamos a dar el día martes. Todavía no hemos tomado la decisión de la cátedra porque estamos afectados a actividades académicas y bueno, todavía no tenemos resuelto el horario, pero va a estar cargada la actividad, ya está cargada la actividad. Em, por nada más, por mí. Bueno, entonces, en síntesis, acuérdense, seguimos en este segundo cuatrimestre con el primero, los días lunes práctico, los días martes teórico. Después vamos a cambiar el cronograma, pero, digamos, no cambia sustancialmente el cronograma, sino simplemente lo que está el martes pasa el lunes y viceversa. Las entregas, las fechas de entrega, todo sigue exactamente igual con ese pequeño cambio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta y si no, yo te dejo, Verónica, el pase para que... Ponerle en confitrión a la arqui. Ahí salgo. Ah, le pongo como confitriona.